Y nada, yo no me quiero enrollar, solo darles las gracias y decirles que me alegro mucho de que se hagan este tipo de cosas. Justo la semana pasada estaba hablando en público y decía que me da un poco de pena que nuestra cultura, bueno, iba a decir española, quizás hispano, nuestra cultura hispana no es muy habitual el hacer reconocimientos a la gente con la que convivimos en el día a día, que a lo mejor en otras culturas sí hay más tradición de hacer este tipo de cosas, y creo que, bueno, que es algo positivo, algo bueno y que debemos fomentar, y por eso pues, me alegro especialmente de que John tenga hoy este reconocimiento. Y nada, sin más, que no me quiero enrollar, le doy la palabra a Johan, que creo que está por aquí. No sé si quiere decir algunas palabras. Ah, sí, aquí está. No, directamente empezamos con las charlas. Muy bien. Con la primera, bueno, ¿te presento? No, no hace falta que te presente, ¿no? A Rafael Rebolo. Un club de amigos, ¿eh? Aquí nos conocemos. Un club de amigos, sí, sí. Gracias. Muy bien. Gracias. Buenos días. Bueno, tengo el honor de impartir la primera charla de esta serie y bueno, quizás están pensando que voy a hablar de litio en las baterías, de los móviles, de los coches. No, no voy a hablar del litio en las baterías, voy a hablar del litio y cómo nos unió a John y a mí. ¿Cómo empezó todo? Pues buscando el litio del Big Bang. Y voy a hablar un poco de lo que hicimos entonces. Vimos que había un problema serio con la presencia de litio en las estrellas y empezamos a estudiar cómo las estrellas alteran su contenido inicial de litio. Y después les voy a hablar, bueno, este problema que iniciamos John y yo con Pablo Molaro en el 84, 40 años casi, es un problema que no está resuelto. No está resuelto. Y es una pena porque hemos trabajado mucho, pero no está resuelto. Sin embargo, voy a traer una posible solución que es en la que estamos trabajando, John, y que yo no estoy seguro de que tú conozcas. Bueno, el Big Bang. Todos conocéis lo esencial del Big Bang. Estamos hablando de aquella etapa en donde tuvo lugar la síntesis de los elementos, es decir, a unos 3 minutos del origen, cuando ya ha transcurrido la transición de los quarks y se han confinado en los hadrones, es decir, se han confinado en los protones, en los neutrones. Los protones y los neutrones comienzan a interaccionar y en esa época que llamamos nucleosíntesis, bueno, estas son las secuencias. Esa transición a la que me refiero tiene lugar pues, unas décimas de milisegundo después del origen. Después viene el dominio de las interacciones débiles, que llegan casi hasta la centésima del segundo. Fijaros, las temperaturas van cayendo en 10 a la 12, 10 a la 11. Y aquí está el momento clave, la época de la nucleosíntesis, momento clave para nuestros estudios, porque a esas temperaturas, 10 megaelectronvoltios hasta 0,1 megaelectronvoltios, tiene lugar pues una serie de reacciones que son claves para la evolución de la materia en el universo. Y básicamente lo que ocurre es que a partir del deuterio, que se forma pues, por reacciones neutrón-protón, y producen pues, deuterio, pero son de ida y de vuelta, la interacción con los fotones del plasma hace un equilibrio. A partir de que se forma el deuterio, se puede formar después pues, el helio, se puede formar el litio-7, los isótopos del hidrógeno, etc. Y bueno, pues al final este diagrama, que es muy conocido, yo este diagrama se lo vi a John por primera vez en la Facultad de Físicas, cuando en Granada yo estaba estudiando y el profesor Bataner trajo a John a dar una conferencia, supongo que se acordará, y los estudiantes ahí nos quedamos sorprendidos porque nos hablaron por primera vez del Big Bang, y era John el que mostraba un diagrama parecido a este, en donde se da la predicción de las abundancias del helio, la Y es el helio 4, el helio 3, el deuterio, y el litio 7, 1000 millones de veces menos abundante que el hidrógeno en la nucleosíntesis primordial. Pero, como decía John, algunos franceses, todavía me acuerdo de aquella época, año 82, acababan de publicar que en las estrellas más antiguas del universo, las que se conocían entonces, se había detectado litio. Y cuando yo llegué aquí a hacer la tesis doctoral, John fue mi director de tesis doctoral, él me dice, oye, vamos a investigar este problema que han encontrado los Speed en estrellas muy antiguas, hay litio, y el Big Bang predice que hay litio, y ellos dicen que la abundancia de litio encaja bien con las predicciones del Big Bang. La predicción del Big Bang, como habéis visto aquí, es una curva con un valle para el litio, y por tanto cuando uno mide una abundancia puede inferir un parámetro que está en la abscisa, que es la razón entre el número de bariones y fotones en el universo, un parámetro fundamental en la historia cosmológica.
Y entonces, pero claro, puedes cortar a un lado de la curva a otro, necesitan los otros elementos, el helio y demás. Y había grupos que trabajaban, ¿no? Aquí, pues Bernard Padger y otros trabajaban en la medida del helio. Y seguimos trabajando, César Esteban sigue trabajando en este problema, pero a mí me tocó el litio. Y lo primero que hicimos fue ir al telescopio Isaac Newton y obtener espectros de estrellas que había seleccionado, las más antiguas que yo encontré en los catálogos de entonces. Y bueno, pues ahí está. Esto es un par de noches en el telescopio Isaac Newton. Era una maravilla porque hacías una reducción rápida con los medios que teníamos entonces, año 85. Hacías una reducción rápida y enseguida veías que la línea de resonancia del litio a 6.708 angstroms estaba presente en todas las estrellas que previamente habíamos seleccionado como estrellas muy antiguas por su cinemática y por su bajo contenido en metales, poco contenido de hierro. Y bueno, esa medida, pues yo empecé a trabajar el litio haciendo análisis, no de esto exactamente, con Lucio Crivellari hicimos un primer análisis de la razón isotópica en algunas estrellas. Era muy complicada la razón isotópica, esto era mucho más fácil. Porque, ¿veis? El continuo era muy bueno, pobres en metales, pocas líneas, podíamos definir muy bien el continuo, medíamos la anchura equivalente de la línea y con modelos de transporte radiativo que fui a estudiar a Trieste, donde estaba Lucho, pues inmediatamente sacábamos abundancias. E hicimos esto. Este es el artículo que publicamos en el año 88, sigue siendo uno de los trabajos más citados que tengo. Bueno, Planck después es otra cosa, ¿no? Porque eso van a miles de citas, pero este mostraba cómo a baja metalicidad las estrellas que habíamos medido entonces, que no eran muchas, incluidas las de los franceses, estaban aquí metidas. Nosotros multiplicamos por 3 o 4 la muestra que habían investigado los colegas franceses. Pues a bajas metalicidades encontrábamos este plató frente a metalicidad y dijimos, bueno, pues probablemente este es el litio que se produjo en el Big Bang. Después veíamos que a más alta metalicidad, es decir, desplazándonos a la derecha en el diagrama, las abundancias crecen. Y efectivamente, la abundancia promedio en el medio interestelar, hoy día en la galaxia, es un orden de magnitud mayor que la que había en las estrellas del halo. El eje de ordenadas está en el logaritmo, ¿de acuerdo? Y en la escala en donde el hidrógeno es 12. De forma que aquí estamos hablando de una abundancia de unos 10.000 millones de veces menor que el hidrógeno. Pero en fin, lo importante es que hay un orden de magnitud, o al menos de incremento a lo largo de la historia de la galaxia, que se debe a varios procesos de producción que tienen lugar en nuestra galaxia. Pero el punto que nosotros argumentamos, y que todavía no estamos muy seguros de si fue correcto o no, igual que los franceses, Spit, coincidimos en que ese plató sugería que la abundancia primordial de litio había sido esa, el ajuste a ese plató. Así lo propusimos, a la envoltura del plató. Pero las cosas son un poquito más complicadas y ahora explicaré por qué. Claro, si uno adopta esa abundancia, llega aquí al diagrama y básicamente nosotros estábamos en la zona del mínimo, ¿vale? Con esa abundancia, la raya de abundancia iría horizontal, cortaría más o menos la zona del mínimo del litio e inferíamos, por tanto, eta, y de ahí concluíamos que la abundancia de bariones en el universo no era suficiente para tener una densidad crítica que garantizase una expansión indefinida del universo. Los bariones no son suficientes para llegar a la densidad crítica que hoy día sabemos por las medidas de anisotropía del fondo de microondas que el universo tiene. El universo tiene la densidad crítica de las ecuaciones de Einstein. Bueno, pero había un problema. Bueno, debo decir que hemos seguido, John, buscando esto. Ahora el grupo es Carlos Allende, David Aguado, Jonay González Hernández. Y este es uno de los últimos trabajos. Fijaros, metalicidad menos 6. 1 millón de veces menos metales que las estrellas como el Sol. Y en esta estrella hemos detectado el litio, esa es la línea de litio, ahí está. Claramente hemos medido la abundancia y vuelve a ser una abundancia pues, en la zona esta del plató. Y bueno, pues, pero entre medias, muchos otros grupos han publicado, y fijaros que entre metalicidad menos 3, el plató que yo mostré de los años 80, era metalicidades entre menos 3 y solar. Este ahora es un dibujo reciente que ha hecho David Aguado, en donde se muestran las últimas medidas por debajo de metalicidad menos 3, es decir, por debajo de 1 milésima de la metalicidad del Sol, hasta 1 millonésima. Y bueno, pues
De hecho, nuestra estrella puede ser que es menos metálica de lo que estoy diciendo, menos de una millonésima. Por eso aquí el puntito rojo de la izquierda, que es nuestro punto, tiene una flecha hacia allá, porque no hemos detectado líneas de metal todavía en ella. Entonces inferimos por abundancia de carbono y su relación con el hierro, inferimos que podría estar por debajo de una millonésima. Pero el litio está ahí. Sin embargo, lo que han encontrado otros muchos es que, fijaros, este diagrama está poblado por estrellas que tienen muy poco litio. Y eso no es bueno, porque no sabemos interpretarlo. No sabemos si efectivamente el litio primordial es el que vimos en los años 80, o si hay algún proceso que está produciendo litio desde la formación de las muy primeras estrellas de nuestra galaxia. Y para complicar las cosas, cuando hacemos el análisis de los mapas del fondo de microondas, de Planck y de otros, para que las cosas encajen, la densidad bariónica exige que la abundancia primordial de litio no sea la que propusimos en los años 80, sino un factor 5 mayor. Y no sabemos muy bien quién tiene la razón. Si los mapas del fondo de microondas con una densidad, una abundancia mayor, si las estrellas resulta que destruyen litio. Y bueno, pues a eso voy a explicar un poco, en fin, lo que nos hemos dedicado, a entender cómo destruyen litio las estrellas. ¿Qué ocurre? Que a diferencia del hierro, que es un elemento con el que la estrella nace y se mantiene intacto, inalterado por reacciones nucleares, el litio es un elemento frágil, que se puede destruir en los interiores de estrellas. Entonces, en la secuencia principal, y conforme progresamos en la secuencia principal, las estrellas desarrollan una zona convectiva superficial, cada vez más profunda cuanto menor es la masa de la estrella. Cuanto más profunda es la zona convectiva, más capacidad hay de mezclar material a las capas internas de la estrella, donde las temperaturas son muy elevadas y pueden tener lugar la destrucción del litio. De hecho, ya en los estudios que empezamos, ese artículo del año 88, y bueno, muchísimos estudios de entonces, ya mostraban que durante la presecuencia principal de las estrellas ya hay una destrucción efectiva del litio. Os lo muestro aquí. Si cogemos un cúmulo como las Pléyades y hacemos un análisis de la abundancia de litio de todas las estrellas de la secuencia principal de este cúmulo, que acaban de llegar las estrellas a la secuencia principal, las estrellas como el Sol, vemos que si son más calientes que 5.500 grados, tienen la abundancia cósmica del litio, que es eso que pone ahí meteorítica, ¿vale? Pero cuando vamos a estrellas menos calientes, menos masivas, más convectivas, la abundancia de litio sistemáticamente decae, con mucha dispersión. Bueno, esto ya lo habíamos visto en aquellos años y sabíamos que había un proceso de destrucción. John y yo trabajamos el cúmulo de las Híades y, bueno, esta es una gráfica de Anne Boesgaard del 2016, la nuestra no era muy distinta, estudiábamos la parte de las estrellas de baja masa, de baja temperatura. Boesgaard estudió también un fenómeno a alta temperatura que está allí y que lleva el nombre de ella, el gap de Boesgaard, pero nosotros estábamos interesados en las estrellas de baja masa, estas que veis aquí a la derecha. Y bueno, claramente las estrellas de la secuencia principal, como las Híades, también destruyen litio durante la secuencia principal. Este es el viejo problema de la destrucción del litio debido a la convección superficial que tienen estas estrellas. Este problema todavía no está completamente entendido, pero es cierto que las estrellas destruyen litio y por tanto eso complicaba nuestra interpretación de lo que pudo pasar con el litio inicial en las estrellas del halo, en las estrellas más antiguas. ¿Han destruido o no han destruido? Y si han destruido, ¿cómo lo han hecho? Bueno, pues nosotros, cantidad de estudios, modelos, etcétera, y se ve que la destrucción del litio en cualquier estrella como el Sol o menos masiva que el Sol depende del ritmo al cual gira la estrella, depende de cómo ha sido el transporte de momento angular, depende de cómo han sido los campos magnéticos que ha generado esa estrella, sus ciclos magnéticos. Y últimamente también hemos estudiado que depende de si tienen sistemas planetarios o no, es decir, cómo evoluciona la estrella en su contenido de litio, pues es sensible a todos estos procesos. Y nosotros en aquel artículo del 88 ya iniciamos esa perspectiva de que todas estas cosas, el artículo se tituló Litio y rotación en las estrellas de las Híades, y ya anunciábamos que veíamos implicaciones de todo este tipo, que durante décadas pues han producido cientos de trabajos de investigación. Entonces, pasando un poco el tiempo, en el año 91,
Esto es un texto que yo escribí en un congreso. Estaba yo preparando la conferencia para este simposio de la IAU y me di cuenta de que, claro, la destrucción del litio tiene lugar a temperaturas de 2,5 millones de grados. Si un objeto astronómico no alcanza esa temperatura en su interior, en ningún momento de su historia, no puede destruir litio. Entonces, viendo los modelos, en fin, ahí está, era evidente que los objetos que tuviesen 0,06 masas solares, es decir, unas 60 veces la masa de Júpiter, esos objetos no podrían alcanzar, de acuerdo a los modelos, la temperatura de destrucción del litio. Y por tanto, en esos objetos el litio podía quedar intacto, y medirlo nos iba a dar una información muy interesante. No tanto sobre la abundancia de litio, ahora volveremos a ello, sino sobre la propia naturaleza de los objetos, porque en los años 90 se debatía si existían o no objetos de masa 0,06, que son enanas marrones. 0,06 la masa del Sol, cualquier cosa por debajo de 0,075 es lo que llamamos una enana marrón, un objeto incapaz de producir la quema de hidrógeno. Y por tanto, por debajo de 0,06 son incapaces de producir la quema del litio. Le voy a explicar esto con un poco más de atención. El litio se destruye por la colisión con protones en los plasmas, ya sean estelares o ya sean plasmas de laboratorio. Esto se puede probar a energías de 2 o 3 megaelectronvoltios, se puede probar en el CERN, se ha probado en muchos aceleradores. Entonces, si la temperatura del plasma es mayor que 2,5 millones de grados, el litio se destruye por las colisiones con los protones. Y eso es lo que pasa en los interiores de las estrellas. En este diagrama tenemos el logaritmo de la temperatura frente a la edad de una estrella. Y fijaros, las curvas para las estrellas que son las curvas superiores, bueno, pues tienen temperaturas que superan la TH, que es la quema de hidrógeno, claramente a partir de cierta edad, que pueden ser de orden de unos 3-4 millones de años. Pero si vamos bajando en las curvas y llegamos a la de 0,07, la de 0,07 toca la quema de hidrógeno, entonces ese es el borde entre las estrellas y las enanas marrones. Pero si bajamos a 0,06, que era lo que habíamos visto, la máxima temperatura en toda la evolución del objeto, en toda la evolución, no supera los 2,5 millones, esa temperatura del litio. Y por tanto, esta es la base por la cual nosotros argumentamos que el litio tenía que estar preservado en las enanas marrones. Entonces, a partir de ahí hicimos cálculos, es un trabajo ya del año 93, de cómo se destruía el litio en función del tiempo, y veis que se destruye en función de la masa. La curva de 0,06 masas solares es la roja, entonces ahí queda un residuo de litio que es perfectamente detectable, como hemos demostrado con el tiempo, ¿vale? Y por masas superiores, ya a la edad de las Pléyades, los objetos de masa superior han destruido muchísimo. Estos son 200 millones de años, las Pléyades tienen 120 millones de años, o sea, en un cúmulo tan joven como las Pléyades, las enanas marrones han preservado litio, las estrellas lo han destruido totalmente. Hay otros grupos que hacen estudios en el mismo año, de hecho, aquí veis las mismas curvas de evolución del litio con muchísimo detalle. Fijaros, 0,056 masas solares a 0,062. Es un cambio tremendo en muy poco rango de masa. Es un trazador muy fino de la masa. ¿Y qué pasa con los otros elementos? Nosotros también trabajamos el berilio, pero hoy no voy a hablar mucho del berilio. ¿Qué ocurre? Pues el berilio 9 es más resistente que el litio, y eso quiere decir que es preservado bueno, pues a partir de 0,08 masas solares, justo en la transición entre las enanas marrones y las estrellas. O sea, el berilio está intacto en cualquier enana marrón. El litio solo está intacto en las que tienen menos de 0,06 masas solares. La pregunta entonces en esos años fue si podíamos detectar el litio en esta nueva categoría de objetos. Hicimos observaciones en todas las propuestas que había en la literatura para enanas marrones, y ninguno de los objetos que se proponía dio positivo en el test, lo que se llamó el test del litio. Con lo cual iniciamos entonces la búsqueda de litio y la búsqueda de enanas marrones mejores. Entonces, en definitiva, tengo que agradecer a John que de alguna manera me introdujera en este campo de manera indirecta, porque nuestro problema era encontrar el litio del Big Bang, pero eso fue derivando con el tiempo hacia otros campos que han sido muy importantes, en particular en mi carrera, ¿vale? Fue básicamente lo que nos llevó a la detección de las primeras enanas marrones,
que, como digo, tienen un rango de masas entre 75 y 13 veces la masa de Júpiter. En nuestras exploraciones, estos son objetos totalmente convectivos, están del tamaño de Júpiter. Para los que tengan un poco más de curiosidad, aquí ven la evolución de la luminosidad de los objetos. Estrellas son azules, enanas marrones son en verde, y planetas, esto es una aproximación muy grosera, evolucionan en la franja roja, ¿de acuerdo? La masa de Júpiter, esta es la curva de evolución de la masa de Júpiter, estos son modelos del año 2001. Las enanas marrones, efectivamente, pues tienen una evolución en la que van cayendo la luminosidad. Las estrellas se estabilizan en luminosidad durante su vida en la secuencia principal. Eso es lo que le pasa a la luminosidad de las enanas marrones, y esto es lo que le pasa a la temperatura efectiva superficial de las enanas marrones. Cuando la edad va progresando hacia la derecha, los verdes son las enanas marrones. Fijaros, hay enanas marrones cuando son jóvenes tienen entre 1000 y 2500 grados, pero cuando llegan a tener un gigaaño, ya las temperaturas bajan por debajo de 2000, 1500, y si tienen la edad del sistema solar, las verdes que veis aquí están por debajo de 1000 Kelvin, ¿vale? Esto en los años 2000 pues está predicciones teóricas. Se ha ido poco a poco con las detecciones de las enanas marrones. En el año 95, tanto en el cúmulo de las Pléyades como una compañera a una estrella de la vecindad del Sol, pues tuvimos ejemplos de lo que eran enanas marrones jóvenes, como Teide 1, y enanas marrones viejas, como Gliese 229b. Desde el año 95 se han descubierto varios miles de enanas marrones, pero volviendo al problema del litio, que es el que a mí me tiene aquí hoy entretenido, es mostrarles qué pasaba con el litio de las enanas marrones que descubrimos. Fijaros, la curva de las Pléyades, entre 6000 y 4000 Kelvin, las estrellas de secuencia principal, cae el litio dramáticamente. Pero cuando medimos la abundancia de las enanas marrones que descubrimos, Teide 1 y Calar 3, y la que descubrieron por esos años los americanos, Pléyades 15, ahí están, Pléyades 15 y Teide 1 están en el diagrama. O sea, hay un gran agujero en la evolución, ¿verdad? Una destrucción brutal del litio, pero cuando llegas a las enanas marrones del cúmulo, el litio reaparece porque está intacto. Al menos eso es lo que inferimos nosotros. Lo inferimos a partir de estos espectros, el Teide 1 y el Calar 3, que aunque las descubrimos aquí en España, pues los espectros que veis ahí los tomamos dedicando una noche del Keck en el año 95 a cada uno de estos objetos. Y al final, bueno, pues esto es lo que resultó la confirmación, creo que sin ambigüedades, de que estos objetos eran enanas marrones, es decir, tenían el litio que habíamos predicho. Desde entonces ha habido muchos trabajos sobre cómo se genera ese enorme salto entre las estrellas en la abundancia de litio y las enanas marrones, cómo progresa con la edad el salto. Entonces ha habido grupos que han buscado en estos saltos, buscando estrellas y enanas marrones en grupos de 10 millones de años, 20 millones de años, 50 millones de años, las Pléyades 120, y nosotros lo hemos hecho incluso en las Híades, esto ya muy recientemente. Debido a la baja luminosidad de las enanas marrones, no es trivial detectar el litio, porque a 6700 Armstrong ellas tienen muy poquito flujo. Entonces estas cosas las hacemos o bien con el GTC, al principio con el Keck, ya nunca más cuando tuvimos el GTC, y lo hacemos con GTC o con el VLT. Este fue uno de los casos que la segunda enana marrón que se descubrió alrededor de una estrella y tenía claramente litio, pero este espectro es de William Herschel, por eso me gusta mucho enseñarlo, porque descubrimos el litio en esta enana marrón con el Herschel. Había quien pensaba que solamente lo íbamos a poder hacer con los Keck. Como decía, otros grupos han buscado ese cañón que hay, ese salto, ¿no? Eso, de un lado a otro, en distintos grupos, y el grupo de Beta Pictoris, por ejemplo. Y bueno, la clave del asunto es encontrar las enanas marrones en los cúmulos de distintas morfologías, y aquí tenéis toda la secuencia de lo que se llaman enanas marrones de tipo L. De arriba a abajo vamos hacia más frío, objetos más y más fríos, enanas de tipo L. Voy a ir muy rápido con esto, siguen siendo hasta que llegan aquí a las clases L9. Todo esto esto son veintitantos años de trabajo. Las enanas de tipo T, ¿vale? Todo esto. Y en el año 2000 hicimos la predicción de que las enanas más frías, que se conocían entonces de 1000 Kelvin, tenían litio. Esta es una curva teórica, calculamos,
de predicción del espectro. Decíamos que tenían litio. Afortunadamente, estas son las medidas de litio en enanas marrones, anchuras equivalentes frente a tipo espectral. Fijaros, son líneas de 15 y 20 angstroms. Las enanas estas de tipo T, las más frías, son muy interesantes, y ahora voy a explicar por qué, y ahí lo dejaré. Predijimos que tenían litio, y efectivamente, en enanas de tipo L5 lo hemos descubierto en las Híades. En este caso, estos ya son espectros del GTC, recientes, estos son trabajos de hace 3 o 4 años, poco más. Y tenéis ahí el gap entre las estrellas, cómo cae y cómo se recupera la abundancia de litio en el cúmulo de las Híades, pero a temperaturas de menos de 2000 Kelvin. Es decir, las enanas marrones allí ya son bastante frías. Bueno, pues hay enanas marrones mucho más frías, y estos son datos de la enana marrón más cercana, que está a 2 parsecs, básicamente. Entonces se pudo tomar, Nicolas Lodieu tomó un espectro muy bueno con VLT, Shooter, que son muy débiles estos objetos, pero vamos, la clave del asunto es que pudimos ver la línea de litio que habíamos predicho en el año 2000 para enanas de tipo T. La pudimos ver por primera vez en la enana marrón más cercana, que se llama Luhmann 16, en honor a su descubridor. Así que parece que tenemos una comprensión de cómo se forma la línea de litio, incluso a temperaturas de 1000 Kelvin. O sea, cuando empezamos a trabajar, hacíamos análisis de estrellas de 6000 Kelvin, de 5000, y era muy difícil pensar que podríamos llegar a hacer análisis, y ahora los estamos haciendo. Lo estamos haciendo, y las abundancias en enanas de tipo T son clave, porque para resolver nuestro problema del litio primordial, la aproximación que estamos haciendo ahora es buscar las enanas marrones del halo. O sea, no tenemos una solución todavía al viejo problema de si lo que hicimos era correcto, si el Big Bang produjo un litio bajo o si produjo un litio alto, pero las enanas marrones que se formaron en el halo de la galaxia tienen la respuesta. Esas enanas marrones, lo que ocurre es que van a tener, para preservar litio, tienen que tener 0.06 masas solares o menos. Y una enana marrón que tiene 10 o 12 gigaaños y que tiene esa masa, va a tener una luminosidad inferior a -6 solar, es decir, 1.000.000 de veces menor que la solar. Y todavía no hemos descubierto enanas marrones del halo, con cinemática del halo, que tengan esa luminosidad tan baja. Pero cuando las descubramos, estoy seguro que si se formaron, las vamos a descubrir con Euclid y con LSST, Rubin, y con Roman. Cuando las descubramos, lo que nos vamos a preguntar es cómo vamos a sacar la medida del litio, porque ellas sí que han mantenido ese litio intacto, esto me voy a saltar, y nosotros sabemos que teóricamente podemos esperar una detección utilizando modelos. De hecho, es lo que estamos trabajando ahora mismo con Jackie Pavlenko, que lo veis por aquí. Estamos trabajando en predecir exactamente cuáles serían los niveles de sensibilidad necesarios para detectar el litio en las primeras enanas marrones de nuestra galaxia, que esperamos que sean detectadas por Euclid, que se lanzó hace nada y que está empezando a dar datos, y os llamo a prestar atención mañana cuando salgan las primeras imágenes que se van a hacer públicas obtenidas por el satélite Euclid. Tenemos toda nuestra esperanza puesta en esto. Sabéis que hay un grupo que lidera Eduardo Martín, que está trabajando muy fuerte para detectar esas y otras enanas marrones muy interesantes, pero estas en particular también. Y esto es lo más que hemos podido hacer en las enanas del halo. No hemos llegado a las enanas marrones, hemos llegado a las estrellas más pequeñas del halo, y hemos buscado litio y no lo hemos encontrado en las estrellas como cabía esperar. Pero confío en que el problema que iniciamos, John, hace 40 años, en los próximos 3 o 4, y que lo veamos, tendrá quizás una aproximación distinta, porque hasta ahora nadie ha encontrado una solución a ese problema, y que podamos entender si efectivamente nuestra comprensión de la nucleosíntesis en el Big Bang es correcta, incluso midiendo abundancias tan pequeñas como la 10.000.000ª de la abundancia de hidrógeno. Eso es algo que yo espero que podamos ver en las enanas marrones del halo. Y bueno, como digo, espero que lo veamos juntos y que lo disfrutemos cuando el problema esté resuelto. Muchas gracias, John, por tantos años de investigación y de tan buena investigación, y por haber estado aquí siempre con nosotros. Y gracias a todos por la atención. Gracias.